Déjame hacerte una pregunta honesta y quiero que realmente pienses en esto. Después de todos estos años de ir a la iglesia, de leer la Biblia, de escuchar mensajes y predicaciones, ¿ha cambiado realmente tu vida? No me refiero a si sabes más, me refiero a si vives diferente, si reaccionas diferente, si amas diferente. Porque aquí está la verdad incómoda que muchos de nosotros enfrentamos. Sabemos mucho, conocemos los versículos, podemos citar pasajes de memoria, entendemos doctrinas que otros apenas están aprendiendo, pero en las áreas que realmente importan, en cómo manejamos el enojo cuando alguien nos ofende, en cómo respondemos cuando las finanzas se aprietan, en cómo tratamos a las personas que nos irritan, ahí en esas áreas concretas de nuestra vida diaria, seguimos igual que hace 10 años, tal vez incluso hace 20 años. Y eso duele admitirlo. Duele reconocer que has invertido décadas acumulando conocimiento bíblico, pero tu carácter, tus reacciones, tus patrones de conducta, esos no han cambiado proporcionalmente a todo lo que has aprendido. Hay una brecha dolorosa entre lo que sabes en tu cabeza y cómo vives tu vida. No estás solo en esto, y no eres el primero en enfrentarlo. De hecho, este problema es tan antiguo que la Biblia misma lo aborda directamente, y hoy vamos a explorarlo juntos, no superficialmente, no con respuestas fáciles que suenan bien, pero no cambian nada. Vamos a ir profundo, porque tú y yo ya no tenemos tiempo para contenido superficial. A nuestra edad necesitamos verdad que realmente transforme. Así que quédate conmigo. Vamos a tomarnos el tiempo necesario para entender esto, porque lo que vamos a hablar hoy no es algo que se digiere en 2 minutos, es algo que necesitas dejar que penetre en tu espíritu, que se asiente en tu corazón y que potencialmente cambie la trayectoria de los años que te quedan. Hablemos primero de cómo llegamos aquí, de cómo es posible que personas como tú y como yo, que hemos caminado con Dios por años, que hemos sido fieles en asistir a la iglesia, que hemos estudiado su palabra, terminemos con esta brecha entre conocer y vivir. Sucede gradualmente, tan gradualmente que ni siquiera te das cuenta hasta que un día te detienes y te preguntas cómo es que sabes tanto pero vives tan poco de lo que sabes. Empezó inocentemente, empezaste a aprender, a crecer en conocimiento, y eso estaba bien, era necesario. Dios quiere que conozcamos su palabra, pero en algún punto el aprender se convirtió en un fin en sí mismo. Ya no aprendías para transformarte, aprendías para saber más, para poder participar en las conversaciones de la iglesia, para poder enseñar a otros, para sentirte bien contigo mismo por lo mucho que sabías. Y sin darte cuenta te convertiste en un experto en información bíblica, pero no necesariamente en un practicante de vida bíblica. Y aquí está la parte que duele. Mientras más sabes, más fácil es engañarte a ti mismo, porque en tu mente el solo hecho de saber algo ya cuenta como haberlo hecho. Conoces el versículo sobre el perdón, entonces en tu mente ya eres una persona perdonadora, aunque en realidad todavía guardas resentimientos de hace años. Sabes lo que dice la Biblia sobre la preocupación, entonces te consideras una persona de fe, aunque tus noches están llenas de ansiedad y tu día está dominado por el miedo. El conocimiento sin aplicación no solo es inútil, es peligroso, porque te da una falsa sensación de progreso espiritual. Te hace pensar que estás bien cuando en realidad estás estancado. Es como alguien que lee libros de ejercicio y libros de nutrición, que sabe exactamente qué debería comer y cómo debería entrenar, pero nunca lo hace. Y después se pregunta por qué su salud no mejora. Y déjame llevarte más profundo todavía, porque debajo de esta brecha entre conocer y vivir hay algo más. Hay un problema del corazón que necesitamos nombrar. Es el problema del orgullo disfrazado de espiritualidad. Nos encanta saber, nos hace sentir superiores, nos da una posición en la comunidad de fe.
Cuando alguien hace una pregunta bíblica y tú puedes responderla, eso te da un cierto estatus, te hace sentir valioso, útil, importante. Pero Dios nunca te llamó a ser una enciclopedia bíblica, te llamó a ser un reflejo de Cristo. Y puedes saber toda la teología del mundo y no parecerte nada a Jesús en tu manera de vivir. Puedes ganar todos los debates doctrinales y perder completamente el punto del Evangelio, porque el punto nunca fue saber más, el punto siempre fue ser transformado. Tal vez ahora mismo estás sintiendo algo de incomodidad, tal vez estás reconociendo esto en tu propia vida, y está bien. De hecho, ese reconocimiento es el primer paso, porque no puedes cambiar lo que no admites. No puedes cerrar una brecha que niegas que existe. Entonces, déjame preguntarte de nuevo, pero esta vez más específicamente, ¿en qué áreas específicas de tu vida hay una brecha entre lo que sabes y cómo vives? No hables en general, sé específico, porque lo general no cambia, solo lo específico cambia. Tal vez es en tu matrimonio. Has escuchado cientos de sermones sobre el amor sacrificial, sobre morir a ti mismo, sobre servir a tu cónyuge, pero después de tantos años ya ni siquiera intentas, ya te acostumbraste a los patrones, a la distancia, a la frialdad que se ha instalado entre ustedes y justificas tu falta de acción diciéndote a ti mismo que ya es muy tarde, que llevan demasiados años así. Que tu pareja tampoco cambia, entonces, ¿por qué deberías cambiar tú? O tal vez es en tus finanzas. Sabes lo que dice la Biblia sobre la generosidad, sobre confiar en Dios, sobre no amar el dinero. Pero cuando llega el momento de dar, cuando llega el momento de soltar el miedo, se apodera de ti y terminas aferrado a cada peso, viviendo en ansiedad constante por el futuro. Porque confiar en Dios con tu mente es una cosa, confiar en Dios con tu billetera es otra completamente diferente. O tal vez es en cómo hablas de otros. Conoces perfectamente lo que dice la Biblia sobre el chisme, sobre la murmuración, sobre juzgar. Pero cuando te juntas con ciertas personas, cuando surge cierto tema, ahí estás tú, participando, contribuyendo, justificándolo como preocupación o como oración, pero en el fondo sabes exactamente lo que es, y cada vez que lo haces, esa brecha entre lo que sabes y cómo vives se hace un poco más ancha. Déjame mostrarte algo en la Escritura que habla directamente a esto. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Y antes de leer este versículo, déjame ponerte en contexto. Santiago está escribiendo a cristianos judíos que han sido dispersados por persecución. Están pasando pruebas difíciles y en medio de eso Santiago no les dice simplemente que oren más o que tengan más fe. Les dice algo mucho más confrontador. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice así: Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Detente ahí, esa última parte es crucial. Engañándoos a vosotros mismos. Santiago está diciendo que cuando escuchas la palabra, cuando la lees, cuando la estudias, pero no la obedeces, no estás simplemente siendo descuidado, te estás engañando activamente, te estás mintiendo a ti mismo. ¿Y cuál es la mentira? La mentira es que el solo hecho de saber algo ya cuenta, que el haber escuchado el sermón ya es suficiente, que el haber leído el pasaje ya te ha cambiado. Pero Santiago dice que eso es un engaño, un autoengaño peligroso. Y luego continúa en el versículo 23, dice: porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. ¿Captas la imagen que está pintando aquí? Es como alguien que se mira al espejo por la mañana, ve que tiene el cabello despeinado, ve que tiene comida pegada en la cara,
ve que necesita arreglarse, pero en lugar de hacer algo al respecto, simplemente se aleja del espejo y olvida lo que vio. Sale a la calle exactamente igual que cuando se miró. Eso es lo que hacemos cuando somos oidores, pero no hacedores. La palabra de Dios es como un espejo. Te muestra cómo eres realmente. Te muestra dónde necesitas cambiar. Te muestra las áreas de tu vida que están desordenadas, que necesitan arreglo. Pero si solo escuchas y no actúas, es como mirarte al espejo y no hacer nada con lo que viste. Sales igual que como entraste. Y aquí está lo que necesitas entender. Después de todos estos años que has estado escuchando la palabra, si no has cambiado, no es porque la palabra no tenga poder. Es porque tú has estado resistiendo ese poder. Has estado acumulando conocimiento sin permitir que ese conocimiento te transforme. Ahora bien, aquí es donde esto se pone aún más serio, porque Santiago dice que cuando haces esto, cuando eres oidor pero no hacedor, no solo te estás engañando, te estás endureciendo. Cada vez que escuchas una verdad y no la obedeces, tu corazón se vuelve un poco más duro, un poco más resistente, un poco más inmune. Es como desarrollar un callo. Al principio, cuando algo roza tu piel, repetidamente duele. Es sensible. Pero con el tiempo, si el roce continúa sin que hagas nada al respecto, se forma un callo. Y ese callo ya no siente, ya no es sensible, se ha endurecido para protegerse. Eso es lo que pasa en tu corazón cuando escuchas la verdad repetidamente sin obedecerla. La primera vez que escuchaste ese mensaje sobre el perdón te dolió, te tocó, sentiste la convicción, pero no hiciste nada. La segunda vez todavía sentiste algo, pero menos. La 10ª vez ya casi ni te afectó. Y ahora, después de años de escuchar el mismo mensaje sin obedecerlo, ya ni siquiera lo sientes. Tu corazón se ha endurecido. Y eso es aterrador, porque un corazón endurecido no cambia. Un corazón que ya no siente la convicción del Espíritu Santo está en peligro. No porque Dios te haya abandonado, sino porque tú has apagado sistemáticamente su voz al rehusarte a obedecerla. Déjame llevarte a otro pasaje. Este es del Antiguo Testamento, pero dice exactamente lo mismo. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Este es el famoso Shema, la declaración central de fe del pueblo judío. Y nota cómo comienza. Dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Hasta aquí, esto es lo que todos conocemos, el gran mandamiento, amar a Dios con todo. Pero lo que viene después es lo que muchas veces pasamos por alto, porque Dios sabía que es muy fácil decir que amamos a Dios, es muy fácil cantar sobre eso, es muy fácil afirmarlo en nuestras oraciones, pero el amor verdadero se demuestra en la obediencia, se demuestra en cómo vivimos. Entonces mira lo que dice en el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Ves lo que está diciendo? No es suficiente con conocer las palabras, no es suficiente con tenerlas en tu cabeza, tienen que estar sobre tu corazón, tienen que permear toda tu vida, cuando estás en casa, cuando estás caminando, cuando te acuestas, cuando te levantas, en otras palabras, en cada área de tu vida cotidiana. Porque aquí está la realidad. Dios nunca quiso que su palabra fuera solo para el domingo, no quiso que fuera solo para los momentos devocionales de la mañana, quiso que su palabra gobernara cada aspecto de tu vida, cada conversación, cada decisión, cada reacción, cada pensamiento. Y la pregunta no es si conoces la palabra.
A estas alturas de tu vida probablemente conoces mucha. La pregunta es, ¿está la palabra sobre tu corazón? ¿Gobierna tu vida? ¿Dicta tus acciones? ¿O solo está en tu cabeza acumulándose como información que sabes, pero que no vives? Quédate conmigo aquí porque lo que sigue es crucial. Necesitamos entender por qué es tan difícil cerrar esta brecha, por qué es tan fácil saber y tan difícil hacer. Y hay varias razones. Primero, hacer requiere morir. Saber solo requiere tu mente, pero hacer requiere tu voluntad. Requiere crucificar tus deseos, tus preferencias, tu orgullo, tu comodidad. Y eso duele. Es mucho más fácil acumular conocimiento que morir a ti mismo. El conocimiento te hace sentir bien, te da una sensación de logro, pero la obediencia te despoja, te humilla, te expone. Cuando sabes que debes perdonar pero no lo haces, es porque morir a tu derecho de estar ofendido duele más que vivir con el resentimiento. Cuando sabes que debes ser generoso pero no lo eres, es porque morir a tu necesidad de seguridad financiera se siente demasiado arriesgado. Cuando sabes que debes hablar la verdad pero no lo haces, es porque morir a tu necesidad de aprobación es demasiado costoso. La obediencia siempre requiere un costo, y la pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar ese costo o prefieres seguir acumulando conocimiento porque es más cómodo? Segundo, hacer requiere tiempo. Puedes leer un libro en una semana, puedes escuchar un sermón en 30 minutos, pero cambiar un patrón de conducta que has tenido por décadas, eso no pasa rápido. Requiere repetición, requiere fallar e intentar de nuevo, requiere paciencia contigo mismo. Y en esta cultura donde todo queremos rápido, la idea de trabajar en algo por meses o años sin ver resultados inmediatos nos desanima. Pero aquí está la verdad, la transformación real toma tiempo. Dios no está apurado, tú eres el que está apurado. Dios está más interesado en que el cambio sea profundo y permanente que en que sea rápido y superficial. Tercero, hacer te expone. Cuando solo sabes, puedes mantener una imagen, puedes aparentar, puedes esconder tus luchas detrás de tu conocimiento. Pero cuando intentas hacer, cuando intentas obedecer, fallarás públicamente. Y eso da miedo, especialmente después de tantos años de proyectar una imagen de cristiano maduro y conocedor. Pero déjame decirte algo, Dios prefiere tu honestidad quebrantada que tu imagen religiosa intacta. Prefiere que admitas que no puedes, que sigas pretendiendo que sí puedes. Prefiere que falles intentando obedecer, que sigas exitoso en solo saber sin hacer. Ahora bien, después de todo esto que hemos estado explorando, la pregunta obvia es, ¿cómo cerramos esta brecha? ¿Cómo pasamos de ser oidores a ser hacedores? ¿Cómo traducimos todo este conocimiento que hemos acumulado en transformación real? Déjame darte algunos pasos prácticos, y voy a darte 3 niveles porque no todos están en el mismo lugar. Algunos están empezando, otros ya han intentado y se han estancado, y otros están listos para ir más profundo. Si estás empezando, si todo esto te suena abrumador, déjame darte lo más sencillo que puedes hacer. Y cuando digo sencillo, es tan sencillo que tal vez hasta lo subestimes. Pero créeme, los cambios más grandes empiezan con las decisiones más pequeñas. Identifica una sola verdad que conoces pero que no estás viviendo. No 10, no 5, una, solo una. Tal vez es perdonar a esa persona, tal vez es ser honesto en esa área, tal vez es soltar ese hábito, tal vez es empezar esa disciplina. Una sola cosa. Y durante los próximos 7 días, enfócate solo en esa una cosa. Cada mañana cuando despiertes, antes de revisar tu teléfono, antes de empezar tu día, dile a Dios, hoy voy a obedecer en esto, solo en esto. Y luego cuando tengas la oportunidad de obedecerla, ese día, hazlo. Aunque sea difícil, aunque no te nazca, aunque no lo sientas.
Y al final del día, antes de dormir, reflexiona. ¿Obedeciste? Si sí, dale gracias a Dios. Si no, no te condenes. Solo admítelo y pide gracia para intentarlo de nuevo mañana. 7 días, una verdad, obediencia repetida. Suena simple, pero si haces esto, algo va a cambiar en ti. Porque la obediencia, aunque sea pequeña, aunque sea en una sola área, rompe el patrón de engaño. Rompe el ciclo de solo escuchar sin hacer y empieza a abrir un camino nuevo en tu corazón. Ahora, si ya has intentado esto antes, si ya has tratado de aplicar lo que sabes y sientes que no funcionó, déjame mostrarte dónde probablemente estuvo el problema. Porque no es que esto no funcione, es que hay trampas comunes en las que todos caemos. La primera trampa es intentar demasiado a la vez. Decides que vas a cambiar todo. Vas a orar más, leer más, ser más paciente, más generoso, más amoroso, más disciplinado, todo al mismo tiempo. Y duras una semana, tal vez 2, y luego te agota y te rindes. Y porque intentaste todo y fallaste en todo, concluyes que no puedes cambiar. Pero el problema no es que no puedas cambiar, es que intentaste cambiar demasiado rápido. La transformación sostenible es lenta, es enfocada, es una cosa a la vez, un hábito a la vez, una obediencia a la vez. La segunda trampa es esperar sentir ganas antes de obedecer. Piensas que primero necesitas sentir deseos de perdonar antes de perdonar, que primero necesitas sentir generosidad antes de dar, que primero necesitas sentir amor antes de servir, pero eso es al revés. La obediencia precede al sentimiento, no espera el sentimiento. Primero obedeces y luego el sentimiento sigue. Primero perdonas aunque no lo sientas y luego la libertad viene. Primero das aunque te cueste y luego la generosidad nace en tu corazón. Primero sirves aunque no te nazca y luego el amor crece. Si esperas sentir antes de obedecer, nunca obedecerás, porque los sentimientos son volubles, los sentimientos mienten, los sentimientos cambian con el clima, pero la obediencia se basa en decisión, no en emoción. La tercera trampa es intentarlo en tus propias fuerzas. Lees sobre lo que debes hacer y piensas, bueno, entonces voy a esforzarme más, voy a intentarlo con más ganas, y te lanzas con determinación, pero inevitablemente fallas, porque la obediencia cristiana nunca fue diseñada para ser hecha en tu propia fuerza. Necesitas la gracia de Dios, necesitas su poder, y eso requiere una postura de dependencia constante. No es Dios, yo voy a hacer esto. Es Dios, yo no puedo hacer esto sin ti. Dame tu poder, obra en mí, porque separado de ti no puedo hacer nada. Cada vez que intentas obedecer antes de actuar, ora. Una oración simple. Dios, no puedo, pero tú sí puedes. Ayúdame. Y luego actúa no confiando en tu fuerza, sino en la de Él. Y cuando fallas, no te desesperes. Vuelve a orar, vuelve a pedir ayuda y vuelve a intentarlo. Ahora, si eres de los que ya han dado pasos, que ya han visto algún cambio, pero que están listos para algo más profundo, déjame desafiarte con algo que va a requerir más de ti, pero también va a producir más en ti. Busca a alguien que te rinda cuentas, alguien de confianza, alguien que te ame lo suficiente como para preguntarte las preguntas difíciles, y dile la verdad específica que estás intentando vivir y dale permiso de preguntarte regularmente cómo te está yendo. No le digas estoy tratando de ser mejor persona. Eso es demasiado vago. Dile estoy tratando de dejar de hablar mal de mi jefe, o estoy tratando de controlar mi enojo con mi esposa, o estoy tratando de ser generoso aunque tenga poco. Específico, concreto, medible. Y luego, una vez por semana, que esa persona te pregunte cómo te fue, obedeciste y sé brutalmente honesto. No adornes, no justifiques,
Solo di la verdad. Si fallaste, dilo. Si obedeciste, dilo. Y ora con esa persona. Esto es incómodo. Lo sé, porque requiere vulnerabilidad. Requiere bajar las defensas. Requiere admitir luchas que tal vez has escondido por años. Pero también es poderoso. Porque el secreto es el terreno donde el pecado crece. Pero la luz lo mata. Y cuando traes tus luchas a la luz, cuando dejas de esconderlas, pierden su poder sobre ti. Y además de eso, si realmente quieres ir profundo, necesitas incorporar las disciplinas espirituales clásicas, no como ritual, no como religión, sino como herramientas que te ayudan a mantenerte cerca de Dios y sensible a su voz. El ayuno, por ejemplo, no para ganarte el favor de Dios, sino para debilitar la voz de la carne y fortalecer la voz del espíritu. Cuando tu cuerpo te grita que necesita algo y tú le dices que no estás practicando decirle no a tus deseos, y esa práctica se transfiere a otras áreas, te hace más fuerte para decirle no al enojo, no al chisme, no a la lujuria, no a la codicia. El silencio y la soledad, no el retiro de spa relajante, sino tiempo real a solas con Dios sin distracciones, sin teléfono, sin música, sin agenda, solo tú y Dios. Y en ese silencio cosas que has estado evitando suben a la superficie, cosas que necesitas enfrentar, verdades que necesitas escuchar. La confesión regular, no solo cuando pecas, sino como práctica constante de traer todo a la luz delante de Dios, de no esconder nada, de ser completamente transparente con Él sobre tus pensamientos, tus motivos, tus luchas. Estas disciplinas no son la meta, son el medio, te mantienen conectado a la fuente de poder, te mantienen sensible, te mantienen humilde, y en ese lugar de humildad conectada, la transformación pasa. Pero ahora déjame hablarte de algo más, porque mientras piensas en cómo vas a aplicar todo esto, hay voces en tu cabeza que están tratando de sabotearte, y necesitamos poner esas voces sobre la mesa, porque si no las enfrentamos van a descarrilar todo lo demás. La primera voz dice, ya lo he intentado antes y no funciona para mí. Y tiene sentido que escuches esa voz, porque tal vez sí has intentado antes y no viste el resultado que esperabas. Pero aquí está la trampa en ese pensamiento. Estás asumiendo que porque no funcionó en el pasado bajo ciertas condiciones, no puede funcionar nunca bajo ninguna condición. Y eso simplemente no es verdad. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. No solo cuando lo haces perfecto, no solo cuando es tu primer intento, cada mañana, incluyendo este. Así que no necesitas tener un historial perfecto para empezar hoy. Solo necesitas estar dispuesto a intentar de nuevo sabiendo que Dios no te está midiendo por tus fracasos pasados, te está invitando a un nuevo comienzo. La segunda voz dice, es muy tarde, desperdicié demasiado tiempo. Y esa voz es particularmente fuerte a nuestra edad, porque cuando miras hacia atrás y ves cuántos años pasaste acumulando conocimiento, sin transformación duele. Duele ver el tiempo que se fue y no vuelve. Pero escúchame bien, no puedes recuperar los años que ya pasaron. No puedes rehacer las decisiones que ya tomaste, pero puedes vivir los que te quedan de manera diferente. Y Dios tiene una manera hermosa de redimir incluso lo que creíamos perdido, de usar incluso nuestros errores para formar algo nuevo en nosotros. No necesitas 20 años más. Dios puede hacer más con 5 años vividos en obediencia que con 30 años acumulando solo conocimiento. No subestimes lo que Dios puede hacer con el tiempo que te queda si se lo entregas de verdad. La tercera voz dice, soy demasiado viejo para cambiar. Mi carácter ya está formado, mis patrones ya están arraigados. Y es verdad que mientras más años llevamos con ciertos patrones, más arraigados están.
Pero arraigado no significa imposible de cambiar. Significa que va a requerir más esfuerzo, más gracia, más paciencia. Pero Dios se especializa en lo imposible, se especializa en tomar corazones endurecidos y ablandarlos, en tomar patrones antiguos y romperlos, en tomar personas que pensaban que nunca cambiarían y transformarlas. Si Él pudo cambiar a Saulo el perseguidor en Pablo, el apóstol, puede cambiarte a ti. La cuarta voz dice: Dios está cansado de mí, de mis intentos fallidos, de mis promesas rotas, de mi mediocridad. Y esa tal vez es la mentira más peligrosa de todas, porque si crees que Dios ya se cansó de ti, no vas a acercarte a Él, vas a mantener distancia, vas a vivir en vergüenza en lugar de en gracia. Pero la verdad es que Dios nunca se cansa de ti, nunca se rinde contigo. Su paciencia no tiene límite, su gracia no se acaba. Él sabía exactamente cuántas veces ibas a fallar cuando te llamó, y te llamó de todos modos, no porque eras perfecto, sino porque Él es fiel. Entonces, cuando esa voz te diga que Dios está cansado, recuerda Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas cada mañana, no importa cuántas veces fallaste ayer, hoy las misericordias son nuevas, hoy tienes otra oportunidad, hoy Dios está invitándote de nuevo, no con cansancio, con amor, con paciencia, con gracia. Y hablando de tiempo, hay algo más que necesito decirte, algo sobre los años que nos quedan, porque a nuestra edad ya no tenemos décadas por delante. Y no digo esto para deprimirte, lo digo para despertarte. El tiempo es el recurso más valioso que tienes, más que el dinero, más que las posesiones, más que la reputación. No puedes recuperar un año desperdiciado. No puedes rehacer las conversaciones que no tuviste. No puedes revivir los momentos que dejaste pasar. Cada día que se va es un día que no vuelve. Y la pregunta no es cuántos días te quedan. Nadie sabe eso. La pregunta es qué vas a hacer con los días que tienes. ¿Vas a seguir acumulando conocimiento sin transformación? ¿O vas a empezar a vivir lo que ya sabes? Porque aquí está lo que realmente importa al final. No es cuánto supiste, es qué hiciste con lo que supiste. No es cuántas verdades bíblicas podías citar, es cuántas verdades bíblicas viviste. Cuando llegues al final de tus días, no vas a lamentar no haber sabido más, vas a lamentar no haber vivido más de lo que sabías, vas a lamentar las oportunidades de obediencia que dejaste pasar, las veces que el Espíritu te impulsó a hacer algo y no lo hiciste. Las verdades que conocías pero que guardaste solo en tu cabeza. No quiero que llegues al final de tu vida y digas: supe mucho de Dios pero experimenté poco de Él. Conocía su palabra pero no la viví. Tuve todas las respuestas correctas pero no di los pasos correctos. No quiero eso para ti y Dios tampoco lo quiere. Entonces hoy tienes una decisión que tomar. No es una decisión de una sola vez, es una decisión que vas a tener que tomar cada día, pero empieza hoy. ¿Vas a seguir siendo solo oidor o vas a empezar a ser hacedor? ¿Vas a seguir acumulando conocimiento que no transforma o vas a empezar a aplicar lo que ya sabes? ¿Vas a seguir viviendo con esa brecha entre conocer y vivir? ¿O vas a empezar a cerrarla un paso de obediencia a la vez? No te estoy pidiendo que lo cambies todo de golpe. Te estoy pidiendo que des un paso en obediencia hoy, y mañana otro, y pasado otro, porque así es como se cierra la brecha. Así es como la información se convierte en transformación. Un día a la vez, una decisión a la vez,
una obediencia a la vez. Y para ayudarte con eso, quiero que oremos juntos, pero no una oración religiosa que repetimos sin pensar, una conversación real con Dios, desde el lugar más honesto de tu ser. Así que si estás manejando, está bien. Si estás haciendo otra cosa, está bien. Pero por un momento enfoca tu corazón y ora conmigo. Padre Celestial, vengo delante de ti en este momento, no con palabras bonitas que sé que quieres escuchar. Vengo tal como estoy, con todo lo que soy, con todo lo que no soy, con todo lo que he sido y con todo lo que quiero llegar a ser. Han sido muchos años caminando contigo, años de aprender tu palabra, años de estar en tu casa, años de escuchar enseñanzas y cantar alabanzas. Y te doy gracias por cada uno de esos años, por tu paciencia conmigo, por tu fidelidad incluso cuando la mía ha faltado. Pero también vengo con honestidad, y la verdad es que hay una brecha en mi vida, una brecha entre lo que sé de ti y cómo vivo, entre lo que predico a otros y lo que practico en privado, entre lo que mi boca confiesa y lo que mi corazón batalla. He acumulado mucho conocimiento, Señor. He llenado mi cabeza con verdades, pero mi vida no siempre refleja esas verdades. Y si te soy honesto, eso me duele. Me duele reconocerlo, me duele admitirlo. Pero tú ya lo sabes, y de alguna manera decírtelo en voz alta me libera. He sido oidor por mucho tiempo, oidor profesional, experto en escuchar sin hacer, y me he engañado a mí mismo pensando que el solo saber ya era suficiente. Pero hoy reconozco que no es suficiente, que tú me llamaste a ser hacedor, no solo oidor. Perdóname, Padre, perdóname por los años que desperdicié acumulando información sin buscar transformación. Perdóname por las veces que escuché tu voz y no obedecí, por las oportunidades que dejé pasar, por las verdades que conocía pero que no viví. Y hoy decido algo diferente. No te prometo perfección porque ya he roto demasiadas promesas perfectas. No te juro que nunca más voy a fallar porque sé que soy humano y frágil, pero sí te prometo intención de obedecer lo que me muestres, de aplicar lo que aprendo, de cerrar esa brecha un paso a la vez. Dame la valentía que me falta para hacer lo que sé que debo hacer. Dame la fuerza para soltar lo que necesito soltar. Dame la humildad para pedir perdón cuando me equivoque. Y dame la gracia para perdonarme a mí mismo cuando falle, sabiendo que tu gracia es más grande que todos mis errores. Ayúdame a recordar que no estoy tratando de ganarte con mi obediencia. Ya me ganaste en la cruz. Estoy respondiendo al amor que ya me mostraste. Estoy confiando en que tus caminos son mejores que los míos, aunque no siempre los entienda. No tengo décadas por delante como cuando era joven. Tal vez ya pasó la mitad de mi vida o más, pero confío en que tú puedes hacer más con los años que quedan vividos en obediencia que con todos los años pasados acumulando solo conocimiento. Gracias porque nunca es demasiado tarde para empezar a vivir de verdad. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias porque me amas no por lo que sé, sino a pesar de lo que no he hecho con lo que sé. Ayúdame a que tu palabra no solo llene mi mente, sino que transforme mi corazón. Que no solo esté en mis labios, sino en mis acciones. Que no solo sea mi estudio, sino mi estilo de vida. Y cuando falle, porque sé que fallaré, recuérdame que tu gracia es suficiente, que tu poder se perfecciona en mi debilidad y que cada mañana es una nueva oportunidad para intentarlo de nuevo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vivió perfectamente lo que yo intento vivir imperfectamente. Amén. Si has estado conmigo durante todo este tiempo, gracias. Gracias por permitirme compartir esto contigo. Gracias por la honestidad de simplemente escuchar sin tener que aparentar.
Si algo de lo que hemos hablado hoy ha tocado tu corazón, me encantaría que me lo contaras. No tienes que escribir mucho. A veces una sola línea es suficiente, porque cuando escribimos lo que Dios nos está hablando, algo pasa en nuestro interior. Se vuelve más real, más concreto. Y yo voy a leer lo que compartas y voy a orar por ti. Y si conoces a alguien que también está en esta etapa de vida, alguien que ha caminado con Dios por años, pero siente que algo falta, tal vez esto le ayude. Siéntete libre de compartirlo, no para hacerme viral, sino porque estas conversaciones profundas son las que realmente nos cambian. Te bendigo en tu caminar, te bendigo en tus luchas, te bendigo en tu búsqueda de cerrar esa brecha entre conocer y vivir. Y te recuerdo que Dios está contigo, no solo cuando lo haces bien, especialmente cuando lo intentas y fallas. Ahí también está Él. Hasta la próxima vez que nos encontremos en este espacio. Que Dios te acompañe.